Ok, comenzamos. Confírmenme como siempre si se ve, por favor. ¿Se ve el power? Sí, Sí, profe. Hoy quería hacer pipí. Perfecto. Yeah. Hola, buenos días a todos los que se integraron. Chiquillos, a ver, vamos a hacer un pequeño paso en realidad de lo que hemos visto ya para llegar a este momento de totalitarismo. Así que por favor presten atención. Como siempre digo, si usted no tiene idea de lo que estoy hablando es porque no ha pescado nada. Si me sigue el hilo conductor es porque sí ha escuchado y sí ha prestado atención. ¿Ya? Profe, yo no he prestado atención, acabo de llegar. No, pues estoy hablando de lo primero que hicimos. Ya, recién voy a empezar. Nosotros partimos hablando del tema del imperialismo, ¿ya? Que fue la primera guía, si mal no recuerdo. La primera guía tenía que ver con un diagnóstico, pero después yo le hablé sobre el imperialismo. Y ese contenido hablaba justamente de los europeos yendo a otros continentes para buscar materias primas, si ustedes se acuerdan. Dentro de ese aspecto van a generar distintos roces entre ellos, especialmente naciones, reinos y imperios, algunos, como Alemania, como Gran Bretaña, Francia, Holanda y muchos otros, van a finalmente ir a lugares, especialmente África, para dominarlos. Bien, creo que eso está claro, debería estar claro, y fue materia ya que conversamos en su momento. Estos roces entre estas naciones van a generar alianzas que después se van a plasmar en una guerra. ¿Bien? Esa guerra, ya todos sabemos, y lo dijimos, que se llama la Gran Guerra, ¿bien? Pero después sabemos, y le pusimos otro nombre, que era la Primera Guerra Mundial, esencialmente porque ocurrió una segunda. En esa Primera Guerra Mundial, donde hubieron muchas cosas novedosas, ya es una guerra que marca un antes y un después, por la cantidad de armas nuevas, ¿ya? ¿Alguien se acuerda de alguna? ¿Armas? ¿Sí? ¿Alguna arma? Ametralladoras. ¿Ya? Bombas de gas. Las bombas de gas, los aviones, Los tanques. tanques. Muy bien. Y todos esos, en realidad, van a marcar una guerra súper distinta. Es una guerra cruel, de trinchera, ¿ya? Y que finalmente va a provocar cerca de 10 millones de muertes. Después de la guerra, cuando termina de manera tan abrupta, en realidad la guerra, yo lo dije en su momento, no termina con un triunfo, con una batalla, sino que termina así como los políticos firmando un tratado de paz. Y en esas circunstancias los soldados simplemente se tienen que parar e irse a sus casas. Lo que va a traer a una Europa súper complicada, porque finalmente Europa queda en el suelo, ya con campos destruidos, ciudades destruidas, etc. Un Estados Unidos que toma la hegemonía mundial, es decir, que se transforma en una nación muy importante a nivel mundial, desplazando a Gran Bretaña, desplazando a europeos. Entonces Estados Unidos se transforma en esta gran nación. Y dentro de eso nos concentramos en un poco lo que pasó con ellos en la década del 20, lo que llamamos los locos años 20 o este periodo entre guerras. Dijimos, y lo vimos reflejado también en la película Tiempos Modernos, donde Estados Unidos va a prestar mucho dinero, tanto a países como también a su propio pueblo. Ojo, cosa que no sé si lo dije con claridad, pero entre medio nosotros vimos que Rusia se retiró. ¿Por qué se retiró Rusia de la Primera Guerra? Falta de dinero y fondos. ¿Ya? Sí, parte de eso Y también. su propia guerra civil. Exactamente, especialmente ese es el concepto, su guerra civil. Es decir, un pueblo que vivía muy mal, ¿ya? Un emperador, un zar que vivía en la riqueza absoluta, y dentro de aquello el pueblo se rebela y finalmente va a provocar una revolución, ¿ya? La revolución rusa, y que finalmente va a dar pie de que matan a toda la familia imperial y el pueblo se pone, digámoslo así, encima del poder, ¿no? Ojo que eso va a traer consecuencias a nivel mundial, porque hay muchas naciones que no van a querer que les pase lo mismo, ¿bien? Una de ellas es Estados Unidos. Por eso intenta de una u otra manera tener de buen trato y que la gente esté bien, porque en una de esas los trabajadores se le rebelan, como la Unión Soviética.
Entonces, la idea acá es mantener a la gente tranquila, mantenerla bien con lo que necesita. Ese bien se va a transformar en algo que en Estados Unidos se le llamó los locos años 20, que tengan cosas para entretenerse, que salgan a comer, que salgan a espectáculos, que tengan automóvil, prestémosle plata. Y de ahí surge el cuento de la inversión, que inviertan en la bolsa de comercio. Finalmente eso va a explotar, como dijimos en su momento, y va a traer la llamada Gran Depresión Económica de 1929. Dijimos que esa depresión económica va a traer complicación a nivel mundial porque Estados Unidos cierra las puertas económicas al mundo. Bien, desde esa idea entonces vamos a tener un mundo en el año 30, ¿ya? Con un Estados Unidos en recesión económica absoluta, cierre económico, con una Europa que está tratando de hacer algo, ¿bien? Y con una América Latina, por ejemplo, súper complicada porque le vendíamos cosas a Estados Unidos. Ahí estamos, en ese panorama, en ese momento histórico. Repito, si usted no me entendió nada, bueno, la verdad es que hay que estar un poquito más atento, pero es todo lo que hemos hecho durante estos meses, ¿ya? Perdón, uy, frío de hoy. Vamos al surgimiento de los totalitarismos. En esencia, lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando hay momentos complicados en los países, en las sociedades, etcétera, habitualmente surgen líderes, a veces buenos, a veces no tan buenos, ¿bien? Pero ojo que aquí hay que ponernos en el paradigma de qué hacen por su pueblo también. Entonces, vamos a tener a líderes en algunas naciones del mundo que van a surgir con este concepto de totalitarismo, que en el fondo estamos hablando de poder total. Ojo, y acá voy a poner esta cosita. Vamos a ver entonces que esta palabra totalitarismo revela el poder total de alguien sobre su población. ¿Bien? Entonces vamos a tener unos líderes totalitarios súper importantes a nivel mundial. Y aquí ya la imagen me revela algo. Chiquillo, voy a ir preguntando así como a la rapidez. ¿Ya? Fernanda, ¿la tengo ahí? Por favor. Hola. Fernanda, ¿a qué lleva esta imagen? Ve, por favor. ¿Qué relación tiene con lo que estamos hablando? Que la gente no podía dar su opinión, entonces ellos solo decidían, ¿no? Perfecto. Sí, no, está bien, está bien. La gente no puede opinar lo que quiera y de una u otra manera hay censura. ¿Sí? Ujú. En esa perspectiva vamos a tener que los totalitarismos son muy antidemocráticos. Es decir, no vamos a tener a líderes que escuchen a su pueblo, sino que ellos saben lo que es bueno, ¿ya? Por lo tanto, si a alguien se le está viniendo a la cabeza la idea dictator, que es un líder, un dictador, la verdad es que está bastante cerca, porque ellos ante un desorden, ante un problema grande como tienen estos pueblos, ellos toman la decisión, porque ellos saben lo que tienen que hacer, ¿ya? Obviamente, como aparece acá, tenemos que los totalitarismos están en contra, digámoslo así, de la democracia, ¿ya? Pero no es menor esto. A ver, Paula, ¿está por ahí? Estoy viendo el listado que tengo aquí al ladito, por si acaso. Sí. Paula, aquí dice democracia, ¿cierto? Este Ujú. hombre ejemplifica la democracia. ¿Qué crees que está haciendo el que está arriba? Le está como mostrando que hay personas que están sobre él en muchos ámbitos, en orden, ¿Te podrías imaginar quién será esta persona? por la bota, ¿Mm? podría ser alguien militar que sirve a una de las personas que está a cargo. Ya, importante punto que dijiste, Paula. Habitualmente aquí estamos aplicando la fuerza militar, ¿ya? Mm, Por lo tanto, vamos a entender que estos Pero líderes... es como un abuso, porque Ya, eh, muy bien, sí. porque en el fondo estamos pensando que el tipo está arrodillado, sin armas ni nada, y le tenemos una espada en la cabeza, ¿ya? Dictadura, apretándolo con la bota, pero aquí ¿cuál es el concepto? De aplicar la fuerza militar, aplicar la fuerza de las armas, ¿ya? Aquí no son líderes surgidos desde el pueblo, como si nada, sino que son gente que se va a tomar de las armas para también dominar a su propio pueblo. ¿Bien? Vamos entendiendo el concepto de totalitarismo desde esta perspectiva.
¿Quiénes son ellos? Hitler. ¿Ese? Sí, Bien. Hitler. Bigote, muy bien. ¿Él? ¿Alguien lo sabe? Italiano. Benito Mussolini. ¿Y este Ah, del Benito bigote Mussolini. grande? Joseph Stalin. Stalin, muy bien, de la Unión Soviética. Tres líderes totalitaristas, que son los que nos vamos a concentrar, ¿ya? Ojo, que acá tenemos una unión entre Benito Mussolini, que está ahí, y Adolfo Hitler, que en el fondo van a compartir bastantes ideas, y de hecho van a ser aliados en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Joseph Stalin es un gobernante que tiene características semejantes a estos dos, sin embargo, tiene otra ideología comunista, ¿ya? Y no comparte las ideas de ellos. De hecho, estos dos están en contra de él, ¿bien? Absolutamente. Entonces, vamos a tener tres líderes en Europa, Asia. Recuerden que la Unión Soviética es parte de Asia, y también un sector, unos países asociados a la Unión Soviética que eran europeos. Entonces, vamos a tener ese sector del mundo con líderes muy fuertes. ¿Bien? Seguimos. Si se recuerdan, él es... ¿Quién es él? Chaplin. Charles Chaplin. Chaplin. Fíjense que Chaplin en el Chaplin. año 1942 hizo una película que se llamó El Gran Dictador. ¿Bien? No se la voy a mandar a ver por si acaso, pero a lo mejor sí vemos una escena. ¿Por qué? Yo ya la vi, Porque profe. él paró, ¿la viste? Muy buena película. Sí. Él hace una parodia de Hitler, ¿ya? Y de hecho aquí ya se nota inmediatamente en el símbolo que tenemos acá de la esvástica alemana y también el bigote y todo eso. Y hace una parodia de lo que es Hitler como líder. El cuento es que lo hace mientras Hitler está en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces esto le costó bastante a Chaplin en realidad, No le tiene miedo a la y de hecho casi lo mandan a matar en realidad porque se tuvo que esconder. Lo puse para reflejar un poco el líder simplemente, ¿ya? ¿Qué características tiene el líder totalitario? Tiene una ideología fija, ¿ya? Una idea que quiere plasmar en su pueblo. Obviamente es dictador, como aparece acá, ¿ya? Tiene ideas dictatoriales, antidemocráticas, por ejemplo. Un partido único, que es su partido, ¿bien? En el caso de Stalin, el único partido político que existe es el Partido Comunista, ¿ya? Y también aplicación del terror. No es que ande asustando a la gente, sino que lo que va a hacer finalmente es perseguir a los que no están de acuerdo con él, ¿bien? Y no solo perseguir, sino que encerrarlos, encarcelarlos o matarlos, ¿bien? Entonces estamos hablando de líderes que van a ir con todo, ¿ya? Para finalmente llegar a cumplir su idea, su ideología. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Gracias. Los demás no entendieron nada. Gracias. Sí, profe. Ok, Sí, profe, está muy Sí, clarito. very good, Ah, mató como a 40.000 personas, pero sí, claro. very good, dijo Marisol. ¿Por qué van a surgir los totalitarismos? Aquí, de manera rápida, y me quito al ladito. Pero los totalitarismos van a surgir por razones que ya he comentado. Respuesta a la Gran Depresión económica. Un pueblo en muchos lugares, especialmente Alemania, recuerden que Alemania fue acusada de causar la Primera Guerra Mundial, lo cual igual tienen razón, pero tenía un problema económico gigantesco. Proposición de nuevos modelos políticos, ya más fuertes, más estructurados, más totalitarios. En ese sentido, surgen estas nuevas ideas. También un gran temor de los europeos a que surja en ellos las ideas revolucionarias como ocurrió en Rusia, y que tengan también una revolución social del pueblo. Entonces, la idea del comunismo que se expanda, ojo, hay que detenerlo. Eso también es un punto que va a hacer surgir los totalitarismos en Italia, en Alemania, incluso Estados Unidos también tratar de frenarlo. Y también en estas dos naciones, Italia y Alemania, va a surgir las ideas fascistas,
De ahí voy a explicar por qué el fascismo en Alemania. ¿Cuáles son, las características de estos totalitaristas? Son antidemocráticos, ¿ya? Control absoluto de su población. Los ejemplos más grandes de ello tenemos en Alemania, Unión Soviética e Italia. Vigilan todos los aspectos de la vida, ¿bien? En la época, obviamente, el teléfono era muy escaso, pero los teléfonos eran intervenidos por si alguien estaba haciendo algo en contra del gobierno. En algunos sectores, incluso la Unión Soviética, por ejemplo, se revisaban las cartas, ¿no? Era un momento donde la gente se escribía mucho por cartas, ¿ya? Y se revisaban la correspondencia para justamente verificar que nadie estuviera hablando mal del gobierno. Control político, ¿ya? Absoluto, total, de la economía y en el ámbito social. La sociedad de masas. Recuerden que yo hablé del concepto de sociedad de masas, donde controlar a la masa, controlar la producción de cosas también es importante. Por ende, había que tener controlado al pueblo para poder hacer la idea que yo quiero. Porque en el fondo, estos líderes se plantean como la solución. O sea, yo sé lo que es bueno para ustedes, así que ustedes me tienen que hacer caso. Si no me hacen caso, se mueren o los encarcelan. Represión, control de la educación, policía secreta, propaganda, ¿bien? Y aquí una consulta. ¿Cómo puedo controlar a través de la educación? ¿Cómo lo imaginan? Por ¿Es lo posible? que enseñan. Por ejemplo, Transversando la historia. Por lo que se siempre enseña. siempre están estos memes que dicen cosas como, no sé, Gran Bretaña en la guerra y sale alguien pegándole a alguien ¿Ya? y ¿Sí? luego sale otro Gran Bretaña en sus libros de historia y sale una persona tomando el pelo. ¿Ya? Cosas Bien, así. bien, bien. Una pregunta. ¿El Estado chileno controla la educación a ustedes? Sí, Sí, un ¿Cómo? poco. Por lo del, o sea, casi no hablamos sobre el golpe militar y eso. Ya, por ahí puede ser, sí. ¿Ustedes han fijado qué símbolo tienen sus libros de asignaturas? ¿No? sí, Del ministerio. El Ministerio de Educación. O sea, el ministerio. ministerio les dice, ustedes, profesores, Estas materias enseñen tienen que esto, Sí, ¿ya? Yo podría estar hablando de, no sé, de la inmortalidad del cangrejo en realidad. sí, hay, Otra hay cosa. profesores que no usan mucho los libros. Sí, sí, depende del colegio, depende de los colegios. Hay colegios que mandan a comprar libros en realidad, pero de todas maneras estáis bajo una editorial, ¿ya? Y los colegios más particulares, top, ¿ya? Esos que pagáis mucha plata, esos hacen un programa propio, ¿ya? Bueno, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en general la mayoría de los estudiantes chilenos, por ejemplo, se rigen por los planes y programas del Ministerio de Educación. Y nosotros siempre a los profesores decimos eso, planes y programas del Ministerio. Bueno, eso es lo que el Estado quiere que yo te enseñe, ¿ya? En ese sentido, el control de la educación siempre ha estado, pero en estos momentos, cuando hablamos de totalitarismo, fue más brutal aún. Por ejemplo, hablar de que Hitler es el salvador del pueblo alemán y se le enseña a niños chicos, se le enseña a niños muy pequeños. En Italia, por ejemplo, y me parece que en el texto hay un ejemplo donde en el libro, o sea, el profesor de matemática hace un ejercicio diciendo, el presidente, perdón, el líder Benito Mussolini compra 3 manzanas, ¿ya? ¿Cuántas manzanas, si me como una, cuántas manzanas me quedan? Entonces uso al líder como ejemplo de manera cotidiana. De hecho, también en la radio se transmitían discursos de ellos, en los periódicos que estaban controlados por el Estado, también evidentemente se hablaba exclusivamente de ellos y propaganda por todos lados. Existencia también de un partido político, dice ahí policía secreta para perseguir a los que no estaban de acuerdo. Aquí algunas ideas, ¿ya? De lo que hemos dicho. Los líderes totalitarios tienen una ideología detrás, ¿bien? Van a ponerse al frente del pueblo. De hecho, la palabra que seguramente ustedes la han escuchado, a Hitler se le comenzó a llamar, porque él lo señaló así, como el Führer. Führer,
¿Qué significa Führer? El guía, el que va adelante, ¿ya? En Italia a Benito Mussolini se le comenzó a llamar il Duce, que también significa lo mismo, el padre, el que nos lleva, ¿ya? Entonces, aquí entendemos una suerte de paternalismo muy grande de parte de estos líderes. Aquí yo puse partidos políticos chilenos, ¿ya? Pero la idea es esa, de que no existan otros partidos, sino que un solo partido político. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Para no ahorrar tiempo, lo voy a decir yo de manera más rápida. Si tengo mucha gente discutiendo, ¿ya? Me voy a demorar más o menos en hacer una ley, por ejemplo. Es muy probable que me demore más tiempo, porque tengo que escuchar a todos, ponernos de acuerdo. Pero ¿qué pasa si yo nomás decido? Lo hago más rápido y lo hago como yo quiero, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron estos líderes totalitarios? Eliminaron toda idea política. Esto es antidemocracia, porque la democracia se supone que lo que hace es escuchar a todos. Ideas que ya dijimos, aplastar justamente a los que piensen distinto, manipular aquí, recuerden, manipular justamente la prensa y otras cosas, uso de la fuerza, ¿ya? Para reprimir, y obviamente también la fuerza militar. Este es un encuentro de los jóvenes nazis, ¿ya? Con Adolfo Hitler. Hay un video de eso, de un discurso en ese momento, y realmente es escalofriante saber cómo Hitler fue capaz de implementar sus ideas a todo un pueblo, especialmente a jóvenes. Obviamente que el concepto de censura está súper marcado y a través de la fuerza militar. ¿Bien? Wow, se vino para adelante. Para entender esto, el fascismo, ¿ya? Se va a dar en Alemania e Italia. Y por favor escúchenme esto, escúchenlo bien y entiéndanlo para que no nos enredemos. El fascismo finalmente en Italia se llama fascismo, pero el fascismo en Alemania se le va a denominar nazismo, ¿ya? O sea, son muy parecidos, vienen de la misma fuente. De hecho, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que hizo Benito Mussolini en Italia, Hitler las va a copiar. Una de ellas es el saludo. No me veo, pero esto de levantar la mano para adelante y saludar, hey Hitler, eso es de Mussolini. Y Hitler dice, oh, buen ejemplo, lo voy a copiar. Algo que tienen muy en común ellos es que están en contra de la Unión Soviética. Son anticomunistas, ¿ya? Así que eso tiene muy en común. Esto ya lo dije. Líder carismático, rechazo al comunismo y también al capitalismo. Sí, esto ya lo dije. Para concluir hoy, ya que quedan unos 10 minutos, vamos a hablar del fascismo italiano de Benito Mussolini, ¿bien? Para que entendamos algunas cosas. Voy a preguntar al azar, así que si tienen los micrófonos o están en otra, por favor, escúchenme. Martín Medina, ¿está por ahí? Martín, no está. Ah, sí está. Está durmiendo. Sí, así No, que ya te había dicho algo. ¿Martín está ahí o no? Sí, Sí. Ya, ahora Martín. hola. Martín, ¿qué es eso? Un símbolo, Sí, pero ¿qué será? ¿A qué se te viene a la cabeza con ese símbolo? como una gárgola. Ya, parece una gárgola. La verdad es que está bien en dirección, que tiene alas, pero te digo que es un águila. No se nota muy bien, lo tengo claro, pero es un águila, ¿ya? Ahora, aquí hay una cosa importante para que entiendan todos y Martín también. Benito Mussolini trató de reflejar el poder del Imperio Romano, por ejemplo, en simbolismos como este. Esa era la idea, traer justamente las cosas pasadas, en este caso el Imperio Romano, y poder justamente convencer que él es el nuevo César, él es el nuevo emperador, y que en el fondo hay que hacerle caso y que lo que él quiera está bien. En este caso, Benito Mussolini va a surgir
como un joven, en realidad, que luchó en la Primera Guerra Mundial y que finalmente va a convocar a muchos otros jóvenes en un grupo llamado los Camisas Negras, ¿ya? ¿Por qué camisas negras? Porque se vestían con camisas negras, así de simple. Estos jóvenes eran una suerte de ejército no oficial, ¿ya? Que iba tratando de controlar la población sin ser los líderes, ¿ya? Esto a eso de 1923-1924, después de la Primera Guerra Mundial, con todos los problemas terminados de la guerra. Benito Mussolini va a formar junto a este grupo, que en realidad se llamaron los Fasci di Combattimenti, ¿ya? Que eran como las fases para combatir, ¿ya? Va a convocar a crear un partido político. Y aquí, por favor, quiero que me entiendan esta parte. Ojalá todos estén escuchando. Este símbolo es muy trascendental, porque se llama el fascio, ¿bien? Este fascio, ¿ya? Tiene un simbolismo bien interesante. El hecho de que Mussolini decía, si tengo una vara, yo la tomo y la rompo, ¿bien? Pero ¿qué pasa si tengo muchas varas unidas, muchos palos unidos? Si tengo muchas varas, vamos a ser irrompibles, no nos van a poder quebrantar fácilmente. El símbolo de eso tiene esa situación, de que juntos somos fuertes, pero solo obviamente que no se va a poder. Entonces, él toma este símbolo, el fascio, que es un símbolo también del Imperio Romano, y que finalmente lo va a transformar en el símbolo de su partido político. Por eso se llama fascista, porque viene del concepto del fascio, y fascio es este simbolismo de varas con una hacha, porque en el fondo esto es un hacha, ¿bien? Es algo para cortar. Entonces, este símbolo llamado fascio le dio nombre justamente al partido político fascista. Alemania y Hitler toman ideas del fascismo y las transforman justamente en su nación a lo que conocemos como nazismo. Y eso lo vamos a ver el miércoles. Aquí tenemos otra imagen también de los camisas negras, justamente, porque ellos se transforman como en el grupo de orden, en el fondo. Y se dan cuenta que los líderes, en ese momento estaba el rey, se me olvidó el rey, Víctor Manuel III. El rey Víctor Manuel III finalmente no estaba poniendo orden en Italia, y este grupo sí lo estaba haciendo. Entonces se van a transformar en el gran punto de liberación. Con esto ya vamos a ir terminando. Fíjense por favor, Italia post Primera Guerra, conflictos sociales. La guerra en general siempre trae cesantía, muchos problemas de economía, y la gente, como siempre ocurre, sale a protestar a las calles. Italia no obtiene el beneficio que esperaba de la Primera Guerra. Se produce un mal gobierno después de la guerra y se radicalizan las ideas donde surgen los camisas negras. Finalmente, todo esto provoca que Benito Mussolini logre llegar al poder. En 1924, en una marcha, ¿bien?, convocada por los camisas negras y la gente que lo apoyó, ahí va Benito Mussolini, él, van a derrocar al rey Víctor Manuel III, el cual renuncia a su cargo y finalmente Benito Mussolini queda como líder de Italia. Bien, si se fijan, todo lo que está atrás, todo eso es gente, son personas, ¿ya? Acá tenemos el Arco de Triunfo, que también fue implementado por el Imperio Romano. Entonces, y la mano alzada, que después Hitler lo va a copiar también. Entonces, vamos a tener un líder que va a surgir de manera muy fuerte justamente en Italia y que va a ser ejemplo. Benito Mussolini llega al poder en 1924. Hitler va a llegar al poder en 1933. Entonces estuvo un par de años observando lo que hacía Mussolini y finalmente va a tener conexión con él y se van a transformar en aliados muy fuertes, en el fondo que van a provocar la Segunda Guerra Mundial. Bien. ¿Alguna duda o consulta? Algo que no se haya entendido, tanto de las características del totalitarismo como de Mussolini.
No, ¿No? Voy a dejar de compartir acá. todo claro. Bueno, vamos a detener acá.